Muy buenos días a todos y todas. En nombre de Pacto Global Red Bolivia, les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro ciclo de talleres sobre bonos temáticos, titulada ¿Cómo preparar a su empresa para una emisión de bonos temáticos? Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este espacio de aprendizaje y diálogo sobre instrumentos financieros sostenibles que representan hoy por hoy una gran oportunidad para el sector empresarial y financiero. Este evento es posible gracias al apoyo de Bancosol, nuestro Big Changer 2025, y también con la alianza con la Bolsa Boliviana de Valores, a quien extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Para dar inicio a esta sesión, vamos a, a dar la presentación de el speaker, el especialista que nos va a acompañar en esta sesión, a Pablo del Arco Fernández. Él es director general de América y líder regional del sector financiero en Valora. Él es biólogo por la Universidad de Salamanca y cuenta con una maestría en gestión ambiental en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 14 años de experiencia como consultor en gobierno corporativo, gestión estratégica y sostenibilidad en Europa y Latinoamérica, con un enfoque particular para el sector financiero. Y ha participado en elaboraciones de estrategias de sostenibilidad, análisis de materialidad, verificación de memorias e informes integrados y ha sido trainer oficial del GRI para América Latina. Actualmente dirige el equipo de América de Valora, consultora global especializada en sostenibilidad y finanzas sostenibles, con presencia en más de 10 países en América Latina y el Caribe. Estamos seguros que su experiencia nos va a brindar una perspectiva muy práctica y estratégica para poder comprender cómo las empresas pueden prepararse de manera adecuada para acceder a este tipo de instrumentos financieros. Estimado Pablo, bienvenido y adelante. Este espacio es tuyo. Pues muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias a Pacto Global Red Bolivia por la oportunidad de que podamos conversar sobre emisiones de bonos etiquetados, sobre el proceso, sobre la preparación de las empresas para ello. Y por supuesto también gracias a Bancosol y a la Bolsa Boliviana de Valores por hacer posible esta dinámica, ¿no? Esta secuencia de sesiones que creo que va a ser muy provechosa para todos. Sin más, déjenme y comparto pantalla y vamos avanzando. Em, la idea del día de hoy y el fondo que quiero que compartamos todos es que nosotros no nos vamos a meter en una operación de bonos etiquetados para transformar nuestra organización. Ese no es el orden de los factores. Nosotros, como resultado de la transformación de nuestra organización, vamos a aprovechar el potencial financiero que nos dan las emisiones de bonos etiquetados. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no vamos a montar una estrategia de sostenibilidad para poder hacer una emisión de este tipo, sino que como tenemos un compromiso con la sostenibilidad, porque le hemos visto el valor que nos da en muy diferentes vertientes, y estamos maduros con una serie de requerimientos que tenemos que cumplir, entonces estamos en condiciones de poder salir al mercado a capturar ese capital y aprovecharnos de las ventajas que nos da este tipo de operación, ¿sí? Esto es importante porque no significa que no se pueda hacer al revés, todo se puede, pero es verdad que no genera un trasfondo, una estabilidad, una formalidad dentro del enfoque de sostenibilidad de la empresa si no se produce en el orden que yo estaba estableciendo o marcando al inicio, ¿sí? Em, Esta es la segunda sesión, con lo cual creo que simplemente vamos a hacer un repaso rápido por las tipologías porque las pudieron ver en la primera sesión y enfocarnos mucho más en el proceso y sobre todo en los pasos previos que una compañía, ya sea del sector financiero, ya sea de la economía real, puede tener o debe tener para poder entrar en este tipo de operación, ¿no? Simplemente para estar todos alineados en el mismo punto, cuando nosotros hablamos de emisiones de deuda etiquetada, de bonos etiquetados, los diferenciamos en dos grandes grupos. El primer grupo, lo que llamamos captación asignada al uso de los recursos, es donde están aquellos bonos donde el capital está destinado a tipologías de proyectos en concreto, actividades en concreto que deben de estar marcadas dentro del marco de emisión.
¿vale? Y ahora veremos que están alineadas con principios internacionales como los de ICMA o CBI y también, cuando sea así en el caso de Bolivia, con la taxonomía boliviana, ¿vale? Ahí no podemos hacer un uso libre de los recursos, solo irá para las tipologías de proyectos que nosotros declaremos en el prospecto. Es donde están los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, que son a la vez verdes y sociales, y todos los colores que nosotros llamamos etiquetado secundario, ¿no? Donde entran los azules, los violetas, los plateados, los naranjas, ¿ok? Bueno, todos entran dentro de este bloque. Esto es lo que hoy además está reglamentado en Bolivia. Esto es importante, porque el segundo bloque no está hoy reglamentado en Bolivia, lo cual no significa que no lo vaya a estar. En algún momento tendrá que ser así, porque el primer bloque es muy interesante para la banca, por ejemplo, a la que es relativamente fácil etiquetar una parte de su cartera actual y de su cartera futura bajo las condiciones que exigen un bono verde, un bono social o un bono sostenible. Sin embargo, para una empresa de la economía real, necesita un proyecto significativo desde el punto de vista financiero en el que al que poder destinar los recursos o una combinación de proyectos significativo. Por ejemplo, en el caso de un bono verde, pues un proyecto de transformación de los procesos industriales con cambio de maquinaria, con cambio de flota, con rediseño de las instalaciones, nuevas instalaciones, incorporación de autogeneración con energías renovables, es decir, esa tipología de proyectos que requieren de un alto valor de capital. Sin embargo, el segundo bloque, insisto, todavía no regulado en Bolivia, pero que es interesante que conozcan ustedes, es lo que llamamos captación con compromiso vinculado. ¿Qué significa esto? Que la compañía emisora puede utilizar los recursos para aquello que considere, y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la trampa? Bueno, pues la letra pequeña está en que sí que tiene que cumplir unos objetivos de sostenibilidad que se ha planteado en el prospecto de emisión y que por tanto condicionan el contrato, por decirlo de alguna manera, que tiene con los tenedores de deuda. Entonces, para sus indicadores de sostenibilidad clave, los que tiene porque llega a esto con una estrategia, bueno, pues para esos indicadores ha establecido unos objetivos anuales, intermedios y unos objetivos finales al cierre del bono. Si no se cumplen esas condiciones, si no llega a alcanzar esos objetivos, se le van a revertir las condiciones financieras de la emisión, con lo cual el caso financiero lo pierde. Esto es para compañías que están relativamente avanzadas en sostenibilidad, que tienen una estrategia, que tienen unos indicadores y que en base a esa estructura que ya tienen establecida y a esos compromisos, pues pueden obtener capital que usar para aquello que consideren. Es una tipología de bonos que le funciona mucho mejor a las empresas de la economía real, ¿vale? Y que está siendo pues significativo en mercados como Colombia, Chile o México, principalmente México. En algún momento, la regulación actual de Bolivia tendrá que modificarse para poder introducir estos bonos, ¿vale? Es verdad que normalmente los mercados empiezan con los que están en la primera columna. De cara a esa emisión, y ahora me voy a centrar en el primer bloque, el que es posible su uso en Bolivia, es importante que al momento de seleccionar las actividades donde van a estar colocados los proyectos que vamos a fondear con esta operación, esas actividades no pueden ser cualquiera, ¿sí? Tienen que estar asociadas a algún tipo de taxonomía, de marco de referencia internacional. Tenemos dos niveles de trabajo en ese sentido. Por un lado, los marcos de referencia globales, donde están los de ICMA, que ustedes ya conocen, los Green Bond Principles, los Social Bond Principles y la Sustainability Bond Guidelines. Y por otro lado, en el caso de una emisión verde, los estándares de CBI, de Climate Bonds Initiative. Hay un segundo nivel de criterios a aplicar que son aquellos que establezcan la taxonomía local. En el caso de Bolivia, bueno, todavía no es un proceso en ese sentido. Vamos a ver un poquito más adelante qué sucedería o qué sucederá cuando haya una taxonomía en el país. La manera de utilizar los marcos de referencia es bastante parecida. En el caso de ICMA, bueno, tenemos que cumplir una serie de principios donde está el uso de los fondos para aquellas actividades que sean recogidas por las guías, por los principios de ICMA, que declaremos y transparentemos la manera
en que se evalúan y seleccionan los proyectos que pueden ser objeto de financiamiento por esta vía, que transparentemos también la manera en que vamos a gestionar los fondos, los recursos, una vez que los recibamos, y el compromiso de reporteo una vez que la emisión se produce hasta que la emisión se cierre, año contra año, ese reporteo de el uso de los recursos. Para las diferentes tipologías de actividad, qué porcentaje del total capturado hemos utilizado, qué porcentaje hemos utilizado por tipo de actividad y cuáles son los impactos que hemos generado. Para eso, normalmente los marcos de referencia ya van acompañados de los indicadores que se compromete a medir el emisor de cara a poder mostrar ese impacto, ¿vale? Año contra año en el reporte post-emisión. Y hablaremos del reporte post-emisión, es muy importante porque hay cierto riesgo de que, como el proceso de emisión toma su tiempo, una vez que hacemos esa emisión, bueno, digamos, lo resolvimos, ¿no? Y se nos olvide ese compromiso o le restemos importancia a ese compromiso de transparencia que tenemos después año contra año durante el tiempo que dure la emisión. Es importante que este tipo de emisión y desde el mismo framework así esté planteado tenga una revisión independiente en cualquiera de las cuatro formas que ven en la pantalla. Después, el reporte post-emisión también es importante que tenga una verificación de la data que nosotros estamos mostrando, ¿no? Entonces vamos a tener esa revisión independiente tanto al momento de elaborar y publicar el marco como durante los reportes post-emisión, ¿vale? La otra alternativa que tenemos a IGMA, pero solo para los verdes, es CBI, ¿vale? Donde tenemos, eso sí, por tipología de actividad, unas guías particulares. A diferencia de IGMA, aquí están sectorizados, están por tipo de actividad, entonces, bueno, podemos utilizar cualquiera de los que estén disponibles. El ecosistema de CBI es un poco más em, controlado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, quienes pueden hacer un proceso de revisión independiente en el caso de CBI tienen que estar acreditados por CBI. Esto a nivel internacional es muy importante. En el caso de Bolivia, como ya hay una regulación francamente muy exigente en relación a quién puede hacer el proceso de revisión independiente, pues no les afecta a ustedes tanto porque las condiciones ya están marcadas por la regulación, ¿vale? En el caso de los vinculados a la sostenibilidad, que yo se los voy a ir contando porque aunque no estén, van a estar y es importante que los tengan presentes. Aquí lo importante es declarar cuáles son esos indicadores de sostenibilidad que vamos a utilizar. Eso es lo que tiene que estar en el marco de emisión claramente. Esos indicadores tienen que estar relacionados con los principales impactos, riesgos y oportunidades que la compañía tiene. Por tanto, son indicadores que tienen que estar relacionados con un proceso de materialidad. Ahora lo veremos. Es importante que esos indicadores luego tengan unos objetivos intermedios y unos objetivos finales, una senda, lo que se llama unas SPTs, ¿vale? Tiene que ser ambiciosa esa senda. Veremos de qué manera se puede construir esa senda. Y bueno, obviamente hay un compromiso después de presentar el grado de avance que vamos consiguiendo respecto a esos objetivos que nos hemos planteado. En este caso puede ser a través de un reporte post-emisión o podemos incluirlo dentro de nuestra memoria de sostenibilidad sin ningún tipo de problema porque al final lo que nosotros estamos declarando como compromiso formaría parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, con lo cual podría ir en ese documento sin problema. Sí es importante además que haya una verificación, que haya una revisión de terceros de que la información que estamos proporcionando sobre el valor de ese KPI o de esos KPIs y el grado de avance respecto a los objetivos que nos hemos planteado, se está cumpliendo lo que estamos marcando como información, ¿vale? Hay unas guías específicas, unos principios de IGMA para los bonos vinculados a sostenibilidad, de la misma manera que lo hay para los bonos verdes, para los bonos sociales y luego la guía conjunta para que un bono sea sostenible, ¿vale? Esto es lo más exhaustivo que vamos a ver de los vinculados para concentrarnos en los que hoy están disponibles en el mercado boliviano, pero sí es importante al momento de seleccionar los KPIs
en este tipo de bonos que nos fijemos en que esos KPIs, esos indicadores sean relevantes, estratégicos y materiales para los negocios y actividades del emisor. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar conectados con la materialidad, que tienen que formar parte de la estrategia de sostenibilidad, ¿vale? Deben de ser además indicadores, y esto es obvio, pero no por eso debemos dejar de citarlo, tienen que ser medibles, tienen que ser verificables, ¿vale? Y tenemos siempre que explicar cuál es el alcance de ese indicador y cuál es la metodología de cálculo del mismo. Estará basado en los sistemas de cálculo internos de la organización y deberá contar con información previa. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a llegar a un prospecto contando cuál es el valor del último año de ese indicador, sino que tengo que contar la trayectoria de los últimos años para que se pueda ver la dinámica que está siguiendo la compañía y también para que se pueda entender los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Valga la redundancia, o sea, que nos permita también sentar las bases de por qué nos hemos comprometido a X objetivo u otro, ¿vale? En el caso de que no tengamos información previa publicada de esos indicadores, tendremos que hacerlo para este ejercicio, ¿sí? Si esos, como esos indicadores están relacionados con la materialidad, están relacionados con la estrategia de sostenibilidad, deberían de haber formado parte de nuestras memorias de sostenibilidad. Pero si nosotros no tenemos memorias de sostenibilidad o por X razón esos indicadores no estaban, pues tendremos que incluirlos dentro del marco de referencia y además asegurarnos de que estén verificados por lo menos los 3 años anteriores. Es decir, no solo que esté el dato, sino que además esté revisado por un tercero. Y ahora viene la pregunta clave, ¿no? ¿Y cómo fijamos los objetivos? Una vez que yo tengo seleccionados los KPIs, ¿cómo proyecto el valor a alcanzar en el caso de cada uno de ellos? Bueno, puede haber una senda por indicador o varios, es decir, puede haber varios objetivos. Desde luego lo que va a haber son objetivos intermedios y objetivo final por indicador, ¿vale? Tiene que representar una mejora respecto al business as usual, respecto a la trayectoria de la organización. Si no, no tiene sentido el etiquetado, ¿vale? ¿Qué es una mejora material? Bueno, eso es lo que va a analizar también esa revisión de tercera parte, ¿sí? Que se estén cumpliendo unas condiciones de mejora, ¿vale? Tienen que estar muy claros los tiempos de los objetivos intermedios y el tiempo del objetivo final, que es el tiempo de duración de la emisión del bono, ¿vale? ¿Y cómo los establecemos? ¿Cómo los fijamos? Pues primero mirándonos a nosotros, mirando la trayectoria, el valor de ese indicador en los últimos años. Entender también qué proyectos de la organización le están pegando a esos indicadores para ver también la capacidad de evolución de esos indicadores. Nos podemos fijar también en el exterior, en nuestros competidores, en nuestros pares, porque si esos indicadores son materiales, es decir, están relacionados con la estrategia de sostenibilidad, tienen que ver con los impactos, riesgos y oportunidades para la empresa, es muy probable que sean indicadores que también tengan nuestros pares. Entonces nos vamos a poder fijar en lo que nuestros pares están publicando y los compromisos que están adquiriendo. Y podemos también utilizar metodologías internacionales, no las hay para todos los indicadores, pero por ejemplo, en el caso de que sea un indicador de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podríamos utilizar la metodología de objetivos de reducción basados en ciencia, SBTIs, ¿vale? Y de esa manera pues nos permitiría, nos facilitaría calcular cuál es el objetivo de reducción de emisiones al que nos podríamos comprometer en el marco de la emisión de un bono vinculado a sostenibilidad, ¿vale? Dicho esto, hecho este repaso, vamos a ver brevemente cómo es el escenario actual. Hay cierta sensación en el discurso público, dependiendo del país, en la región, de que hay una contracción en sostenibilidad. Esto no es real. Hay algunos países con una situación de polarización política que afecta al discurso de sostenibilidad por la manera en que ha sido entendida, pero afecta al discurso en la superficie, más no en el fondo, porque las compañías que han avanzado o que se están planteando avanzar de manera significativa en sostenibilidad lo están haciendo por los riesgos y oportunidades financieras que esto representa. Y esos riesgos y oportunidades financieras, sobre todo los riesgos, no han desaparecido por determinadas posiciones políticas. El cambio climático no ha desaparecido porque gobierne A o gobierne B.
¿sí? Entonces, en el fondo las compañías siguen haciendo una gestión exhaustiva de ello. Es verdad que se cuidan un poco más de las posiciones públicas. Y esto está pegando a algo en particular. Y es que ahora cuando veamos la evolución de las emisiones de deuda, hay un tipo de bono en particular que está cayendo en su representación. Es decir, que está siendo utilizado menos de lo que era el año pasado o el anterior. Y como se pueden imaginar ustedes, son los bonos vinculados a sostenibilidad. Esos que no están regulados todavía en Bolivia, porque son los que obligan a poner objetivos públicos. Y esos objetivos públicos son los que están siendo un poco más eh, o generando un poco más de conflicto en determinados países porque puedan ser utilizados para determinadas decisiones políticas en contra de las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, las compañías tienen mucho más cuidado de lo que publican y eso pues le pega a los bonos vinculados a sostenibilidad. Pero vamos a ver que los bonos verdes, sociales y sostenibles siguen en una trayectoria creciente, ¿vale? Este es el escenario de las emisiones de deuda con los datos globales de CBI, de Climate Bonds Initiative, en los últimos años, ¿no? Lo que hay es una estabilización de la recuperación porque hubo una caída en el 22 respecto al 21 que tuvo que ver con el aumento de las tasas de interés a nivel global. En el 22 era más fácil financiarse o la mejor recomendación para financiarse era con aquello que teníamos debajo del colchón por el valor de las tasas, cayeron todas las emisiones de deuda, incluyendo las emisiones de deuda etiquetadas. Pero después ha habido un proceso de crecimiento que además en el caso de América Latina ha sido mayor, el efecto rebote ha sido más alto. Lo que sí que vemos de manera muy clara también, lo que vemos de manera muy clara es que la mayoría de las emisiones a nivel global son verdes. Tenemos que pensar, la primera vez que ustedes escucharon hablar de sostenibilidad, probablemente la asociaron a medio ambiente. Esto es algo que suele suceder. Si yo estoy pensando sobre todo en bonos de uso asignado de los recursos y estoy pensando a qué tipo de actividades le voy a destinar el capital o para qué quiero el capital, pues la mayoría de esas actividades o de esos proyectos son para reducir el impacto ambiental. Son proyectos de eficiencia energética, proyectos de autoabastecimiento con energías renovables, proyectos de economía circular. Esa es la razón por la que a nivel global la mayoría de las emisiones de deuda son de bonos verdes. No obstante, hay una fracción interesante de bonos sociales y de bonos sostenibles, que ven ustedes también en las últimas columnas, y esa caída que yo les decía en los que están marcados en naranja, que son los bonos vinculados a sostenibilidad por este contexto de mayor cuidado de las empresas al momento de hacer compromisos públicos en materia de sostenibilidad, ¿vale? A nivel global, América Latina representa solo el 5% de las emisiones de deuda, pero si pensamos en el porcentaje de las emisiones de deuda etiquetada en América Latina respecto al conjunto de las emisiones de deuda, es del 25%. Es decir, en América Latina, uno de cada cuatro bonos en valor es etiquetado cuando a nivel global esto está en el entorno del 5%. ¿Por qué es más alta la proporción en América Latina? Porque estamos en la región más desigual del planeta, en la región con el mayor valor de biodiversidad del planeta. Entonces, a poco que yo configure bien mis proyectos, los puedo etiquetar, los puedo incluir bajo una captación de deuda de este tipo, con las ventajas que esto tiene, ¿vale? Esto en otras regiones del planeta es un poquito más complicado. Hay una particularidad de América Latina que es importante que tengamos en cuenta, y es que la mayoría de las emisiones, la proporción en América Latina es mayoritaria de los bonos sostenibles y de los bonos, bueno, de los bonos sostenibles, de los que están marcados en morado en el gráfico anterior. Es decir, no son los verdes los mayoritarios en América Latina. Y esto tiene que ver también con el contexto de la región. Es decir, cualquier proyecto que nosotros configuremos para poder ser financiado de esta manera, muy probablemente pueda generar un impacto social positivo también. Y entonces lo podamos etiquetar como sostenible, es decir, verde y social a la vez. Por eso la proporción es mayor, ¿vale? Es importante también que veamos que en América Latina hay una progresión de crecimiento, eso es lo que está previsto para el 25, ¿vale? Y hay tres emisores principales, tres mercados en los que podemos fijarnos por el peso que tienen. Brasil, por supuesto,
México y Chile son los mercados más relevantes desde el punto de vista del valor de las emisiones y también los más dinámicos en cuanto al tipo de etiquetas que se están utilizando, ¿vale? Esos tres países representan la parte mayoritaria de las emisiones en la región. Para no quedarme parado mucho acá, simplemente que veamos, y vamos a ver un país cercano con un mercado más parecido, no me malentiendan, menos dinámico. Compararnos con México, con Chile, con Brasil es complicado porque son mercados muy dinámicos, muy abiertos. Bueno, vemos en el caso del Perú, que es un ejemplo muy interesante, como hay un crecimiento también. Es verdad que son mercados donde el valor de las emisiones depende mucho de la participación del gobierno. Es decir, cuando hay una emisión de gobierno o de organismos paraestatales, por ejemplo, en el caso de Perú, COFIDE, que es el Banco de Desarrollo Local, bueno, cuando se producen esas emisiones se dispara el valor anual de las emisiones. Es decir, todavía está muy condicionado por la acción de gobierno porque los mercados son más limitados desde el punto de vista de la participación privada. Esto también es un llamado a que aprovechen las ventajas del mercado para poder utilizarlo como plaza de cara al financiamiento, ¿no? Que ahí además nosotros colaboramos muy estrechamente con la Bolsa Boliviana de Valores y tienen una oportunidad de poder aprovechar estos instrumentos. Dicho esto, ¿cuáles son las razones hoy para emitir un bono etiquetado? ¿Sí? Y vamos entrando ya en esta parte de la preparación de las empresas. Hay quien dice en un discurso muy simple que es un proceso más complicado y más caro. Obviamente es una lectura demasiado sencilla de la situación. ¿Hay que pasar por procesos complementarios a los que pasaríamos en una emisión tradicional? Sí. Hay que establecer un marco, hay que pasar por un proceso de revisión por tercero y luego hay un compromiso de transparencia posterior a la emisión. Pero el costo de esto, la verdad es que si lo ponemos al lado de los beneficios, la ecuación sigue funcionando. Ahora vamos a ver cuáles son esos beneficios, porque ese beneficio no es solo la tasa, hay otra serie de beneficios que le aporta a la organización emitir un bono de este tipo. En la tasa, en lo que llamamos el famoso greenium, bueno, pues ahí depende mucho del país. La respuesta con el greenium cuando nosotros hablamos con nuestros clientes y prospectos es, oye, ¿hay greenium? Sí. Es decir, ¿hay unas mejores condiciones financieras? Sí. ¿Son las que quisiéramos? No. Y nunca van a ser las que queramos. Siempre tenemos una expectativa más alta, pero sí hay un cierto greenium. ¿El greenium por sí solo justifica una emisión de este tipo? No. Tenemos que ver en la ecuación todos los beneficios que nos arroja una emisión de este tipo y es lo que vamos a ver ahora. Y el hecho de que exista esa diversidad de beneficios es la que hace que el mercado siga creciendo, ¿vale? A pesar de que pueda haber situaciones financieras más complicadas. Estas razones, pues la primera es diversificar, nos ayuda a diversificar las fuentes de fondeo, los mecanismos que nosotros estamos utilizando para capturar capital. Y esto, cualquiera que esté montando una estrategia de financiamiento de una compañía sabe que la diversificación es importante de cara a establecer las fuentes de financiamiento. Nos va a abrir además la puerta de fondeadores que de otra manera no entrarían. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero primer beneficio, diversificación de las fuentes de fondeo. Segundo, es el mayor refrendo a nuestro compromiso con la sostenibilidad. Nosotros siempre decimos que no hay mejor publicidad o respaldo, mejor dicho, para los compromisos de sostenibilidad y la estrategia de sostenibilidad de una compañía que el mercado confíe en esa estrategia de sostenibilidad. Ya sea que confíe a través de un bono vinculado por los objetivos que hemos planteado o ya sea que confíe en determinados proyectos significativos de la estrategia que vamos a financiar en el caso de los bonos verdes sociales y sostenibles. Por tanto, tiene un efecto sobre la reputación muy significativo, muy significativo. Ese es quizá el gran beneficio transversal. Además, nos permite sumar al equipo directivo de las empresas en sostenibilidad a un nivel mucho más alto y de mayor compromiso del que teníamos antes. Esta es la lucha interna por los compromisos de sostenibilidad dentro de las empresas, que empiezan normalmente de abajo arriba
con áreas y personas más comprometidas, más sensibles y con un entendimiento de los riesgos más amplio. Perdón, y luego se van sumando áreas de la organización que van entendiendo el beneficio que esto tiene en la relación con diferentes grupos de interés, incluyendo el beneficio financiero. Bueno, pues cuando hay una emisión de este tipo, desde luego hay un compromiso de la alta gerencia y del directorio a los que previamente se les ha tenido que preparar. Entonces aquí tenemos, van saliendo cosas de las que vamos a necesitar de cara a una emisión, ¿no? Y bueno, el compromiso de la alta gerencia es fundamental. ¿Tienen estos bonos unas condiciones económicas diferenciadas? Sí, es el famoso Greenium. Insisto, ¿es el que quisiéramos? No, pero hay, sí, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Tenemos además una certeza de colocación, y esto lo pueden ver con las emisiones que han ocurrido en Bolivia. Es decir, a diferencia de un bono tradicional, donde no necesariamente tenemos certeza de colocación del 100% o nos puede costar un poquito más colocarlo, en el caso de estos instrumentos, la colocación es rápida. Normalmente hay una demanda de 2 a 3 veces. ¿Por qué? Porque tenemos muchas compañías en la región, incluyendo gestores de activos, aseguradoras, en su rol de inversionista institucional, en su rol de inversionista institucionales, que están buscando papel de este tipo, porque tienen compromisos para que parte de sus carteras estén etiquetadas o porque directamente tienen algún tipo de regulación que les está empujando a ello. Es el caso de las aseguradoras o los gestores de activos en México, de los gestores de activos en Colombia, en Chile, donde se les está pidiendo transparencia sobre qué parte de la cartera tiene criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Y eso qué significa? Pues o bien tú te pones a evaluar activo por activo o bien compras un mecanismo que de por sí ya está etiquetado, que es la manera más sencilla, o sea, un bono etiquetado. Em, Estos inversionistas que vamos a traer, que además son diferentes a lo mejor a los que tradicionalmente hemos tenido, porque algunos de ellos tienen criterios ASG establecidos en su mandato, incluyendo fondos de impacto. Bueno, pues además son inversionistas de largo plazo, son inversionistas que se van a quedar con nosotros por tiempo, son más fieles en ese sentido y además están dispuestos incluso a aceptar rendimientos ligeramente inferiores a un bono tradicional, siempre y cuando pues esté consiguiendo el generar ese impacto positivo ambiental o social, ¿no? Em, bueno, yo creo que esos son los principales objetivos que debiéramos repasar. La discusión sobre el Greenium, ¿hay o no una ventaja financiera? Bueno, pues de dónde venimos y dónde estamos, ¿vale? Vamos a hacer ese recorrido de manera rápida. En el caso europeo, que es el caso quizá con más trayectoria de emisiones etiquetadas y que por tanto podemos ver una evolución más interesante, podemos ver el paso del tiempo. En los bonos soberanos, ¿vale? Si nos fijamos, sí sigue habiendo un greenium, ¿vale? O sea, hay una apuesta por comprar títulos de deuda de gobiernos u organismos, estructuras del Estado de jerarquía inferior. En el caso de los corporativos, ese greenium existe, pero es verdad que es un poco más inestable. De hecho, si nos fijamos en la evolución y llegamos a 2024, en el gráfico de abajo, ese greenium está prácticamente desapareciendo. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente al exceso de oferta. Es decir, a medida que yo empiezo a inundar el mercado con títulos de deuda de este tipo, ese apetito, ese, bueno, situación de que se sobrescriben, de que hay unas negociaciones en mejores condiciones para el emisor, eso va desapareciendo porque la oferta ya está disponible en el mercado. Hay otras razones, ¿vale? Pero esa es quizá una de las principales. Entonces, el greenium empieza a desaparecer o se complica a medida que se empiezan a desarrollar los mercados. Pero hasta que llega a desaparecer por completo, que tampoco llega a desaparecer nunca por completo, hay un recorrido que en el caso de Latinoamérica nos quedan todavía varios años al respecto, ¿vale? También está afectando un poco al greenium las dudas sobre los instrumentos, las dudas sobre el greenwashing. Por eso decía que tienen que ser emisiones muy bien planteadas,
con todo el respaldo, con la revisión por parte de terceros para que se confíe en que el uso de los recursos que yo estoy declarando va a ser así, y en el caso de los vinculados a sostenibilidad, en que los objetivos que yo estoy planteando son alcanzables y no es, como dicen en México, un choro, un invento que yo me he lanzado para capturar el capital y bueno, luego ya veré las consecuencias si no lo cumplo. Ese riesgo de greenwashing también está pegándole un poco al greenium en los bonos corporativos, ¿vale? Em, es verdad que también tenemos que diferenciar el rendimiento en el mercado primario y en el mercado secundario, ¿vale? En el mercado primario son las tendencias que os estoy mostrando en la pantalla. En el mercado secundario sigue habiendo mucho interés por la compra de estos títulos de deuda. Este es el caso europeo que nos interesa por ser el recorrido de mayor tiempo. Entonces, ¿hay greenium? Sí. ¿Está tendiendo a desaparecer o a reducirse? Sí. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la sobreoferta. ¿Vale? En el caso de América Latina, vamos a ver que el Greenium se mantiene, ¿vale? Algo que tenemos que pensar de manera importante cuando hablamos del Greenium es que hay un perfil de entidad donde esa ventaja financiera es mayor todavía, que son las entidades financieras. Cuando la emisión de deuda es de un banco respecto a una empresa de la economía real, el greenium, esa ventaja financiera suele ser mayor porque hay una confianza del mercado de los tenedores de deuda más relevante, más importante en esa entidad financiera. Y aquellos tenedores de deuda que están buscando el impacto también tienen esta visión de las entidades financieras como una catapulta para conseguir ese impacto. Yo puedo comprar título de deuda de una empresa de alimentación, pero si yo compro un título de deuda de un banco, ese banco, a través de los productos financieros que ofrece, está teniendo un efecto multiplicador en la generación de los impactos positivos que yo estoy buscando como inversionista de impacto. Entonces, por eso está este beneficio a las entidades financieras por considerarlas guardianes de la sostenibilidad, ¿vale? Y tienen green news todavía por encima de lo que lo tienen las empresas de la economía real, ¿vale? En el caso de América Latina, en el primer trimestre de este año, que son los datos más recientes, todavía hay un greenium de 1,7 puntos básicos, es decir, todavía hay una ventaja financiera. ¿Es la que quisiéramos? Insisto, no. Obviamente nos gustarían greeniums más altos. Pero bueno, es interesante y si ponemos los otros beneficios encima de la mesa, entonces ya tenemos una ecuación más razonable. América, a pesar de que nos puede parecer que 1,7 es bajo, está muy por encima de la situación de lo que está pasando en otras partes del mundo porque esos otros mercados son más maduros y la oferta es mayor, ¿vale? Obviamente hay algo que afecta al greenium, igual que afecta a las condiciones de cualquier tipología de deuda, que son las tensiones geopolíticas y los riesgos país. Lo que no podemos pretender es que una emisión etiquetada se aísle de los riesgos país o de las tensiones geopolíticas. Le va a suceder lo mismo que a una emisión tradicional. Eso no podemos pensar que por estar etiquetado es ajena a esas presiones o a esos condicionantes. Y hay casos interesantes en la región que muestran ese greenium. En el caso de las emisiones de Brasil, por ejemplo, bueno, hay dos casos donde el greenium fue muy significativo, Susano y Clavín. Esta presentación la van a tener, pero me parece que es interesante que conocieran que hay casos al respecto. Y entrando en la recta final, la conexión con las taxonomías. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Porque habíamos dicho, bueno, voy a ir por un etiquetado de uso asignado de los recursos, o sea, un social, un verde, un sostenible. ¿Cómo elijo las actividades? Pues había dicho, vámonos a los principios globales, a los de IGMA, o en el caso de un verde, también podemos irnos a los de CBI como alternativa. Vale, pero además la importancia de que haya una taxonomía local, de que haya un ordenamiento local de actividades, ¿vale? Que pueda considerar las particularidades que cada economía tiene. Por eso, que exista una taxonomía local es importante. Al final, una taxonomía es un sistema de ordenamiento que beneficia al proveedor de capital, es decir, en este caso al comprador de la deuda, porque hay un sistema de ordenamiento que puede entender, y al receptor del capital, en este caso al emisor de la deuda, porque puede plantear sus proyectos, los que va a financiar a través del capital que obtenga con esta emisión, los va a poder plantear mejor, los va a poder configurar más acorde
a las condiciones que la taxonomía tiene y el flujo de capital es más sencillo. Si no, estamos en el salvaje oeste. Entonces, ¿qué está pasando con las taxonomías en la región? Pues la mayoría de las taxonomías son verdes, excepto la taxonomía de México, que es verde y social, y la de Guatemala actual, que es solo social. Y están priorizando sobre todo las actividades que cumplan dos objetivos ambientales: la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, si las actividades que nosotros estamos contemplando contribuyen a reducir las emisiones de gases de la empresa o contribuyen a que la empresa esté mejor preparada para los fenómenos climáticos, por ejemplo, es muy probable que puedan entrar bajo el marco de la taxonomía y que, por tanto, además se puedan beneficiar de de poder ser financiadas a través de un bono verde, ¿vale? No es una sesión de taxonomías, entonces lo más importante era que entendiésemos esto. En el escenario regional, taxonomías tenemos ya una cantidad significativa. La última, la taxonomía social de Guatemala de agosto de este año. Pero bueno, las grandes economías de la región ya tienen taxonomías con excepción de Perú, países emergentes también. Entonces, bueno, llegará un momento donde Bolivia tendrá la suya y la tendremos que considerar al momento de hacer una emisión local. Otra cosa es si hacemos una emisión internacional, ¿vale? Y esas taxonomías siempre van a tener unos componentes comunes. La manera en que se organizan es muy similar. Yo os he puesto el ejemplo de Panamá porque es el más didáctico desde el punto de vista de cómo está diagramado. Siempre va a haber unos objetivos, país, en base a los que se construye esa taxonomía, lo que se está buscando conseguir a través del financiamiento. Había hablado de dos objetivos principales: mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Luego habrá una serie de sectores económicos a los que irá dirigido, y esos sectores se dividen en una serie de actividades con unas características concretas técnicas que tienen que cumplir. Es un sistema de clasificación. Si los proyectos que yo quiero financiar están bajo la taxonomía, el flujo de capital va a ser más sencillo, ¿vale? Por eso es importante considerarlas al momento de establecer una emisión, ¿vale? Em, Además, las taxonomías nos sirven mucho de referencia al momento de seleccionar los indicadores de impacto que vamos a utilizar para el reporteo de la deuda. No me voy a meter en el proceso porque creo que lo vieron en la primera sesión, y sí me quiero ir a esas bases iniciales, ¿vale? Y que tengamos un espacio al final para resolver dudas. Reflexionando entonces lo que comentaba o con lo que arrancaba yo la sesión de hoy, nosotros no vamos a avanzar en sostenibilidad en la compañía porque vayamos a hacer una emisión de deuda, valga la redundancia. Nosotros vamos a aprovechar que estamos avanzando en sostenibilidad por muy diferentes razones. Vamos a aprovechar ese avance, valga la redundancia, para poder utilizar este tipo de mecanismos de cara al financiamiento. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber cierta preparación previa de la compañía. Esa preparación previa de la compañía, ¿por qué pasa? Pues lo primero y más importante es que haya una institucionalización de la sostenibilidad. Y para que haya una institucionalización de la sostenibilidad, para que haya una estrategia de sostenibilidad, unas prioridades de trabajo, el punto de partida es, por supuesto, la sensibilización del equipo directivo y la alta gerencia. Ese lo doy por hecho. Si no tenemos a nuestros tomadores de decisiones clave en la organización con un entendimiento estratégico de sostenibilidad, esto no va a avanzar. Si siguen pensando que esto es filantropía, va a ser muy difícil que exista una estrategia realmente relevante dentro de la empresa y que puedan entender la conexión con mecanismos financieros. El siguiente punto es determinar los temas críticos, ¿vale? Porque sostenibilidad es muy amplio. Hay muchas temáticas, entonces, perdón, hay muchas temáticas, entonces necesitamos seleccionar las temáticas en las que nos vamos a concentrar. Y esos temas van a depender de cuáles son los temas donde generamos los mayores impactos y de cuáles son los temas que suponen mayores riesgos u oportunidades financieras para nosotros. Hecho este proceso de selección sobre esos temas críticos, es que plantearemos la estrategia. Este proceso es lo que llamamos materialidad. Y no nos lo inventamos en sostenibilidad, es un concepto que traemos del mundo financiero, es ese umbral que al momento de construir los estados financieros se tenía en cuenta, un umbral a partir del cual, si omitíamos la información, la tergiversábamos o la ocultábamos, esto podía afectar significativamente a la toma de decisiones de los usuarios primarios de los estados financieros.
que es este mercado financiero, calificadoras, inversionistas, fondeadores. Esto nos lo llevamos a sostenibilidad también con la idea de establezcamos un umbral, un proceso de selección para quedarnos con los temas que sean más relevantes. Entonces, tenemos que pasar por un proceso de materialidad. Cuando nosotros vamos a plantear una emisión, incluso una emisión verde, social o sostenible que va para determinados tipos de proyectos, y yo construyo el marco, si bien yo voy a destinar el capital para unos proyectos en concreto, esos proyectos en concreto no pueden estar sueltos, tienen que estar insertos en una estrategia de sostenibilidad. Entonces yo tengo que contar mi estrategia de sostenibilidad y mi estrategia de sostenibilidad tiene que estar basada en un proceso de materialidad. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Esta es la manera en que yo trabajo como empresa. Hago un proceso de materialidad para determinar los temas críticos por los impactos que genero y los temas críticos por los riesgos y oportunidades financieras. Son procesos donde hay consulta a los grupos de interés. A partir de eso establezco las prioridades de trabajo. Esas prioridades de trabajo las voy a cubrir con iniciativas que ya tengo, que voy a seleccionar, porque hay cierto sesgo dentro de las empresas a pensar que las iniciativas de sostenibilidad son las que hacen de sostenibilidad. Es decir, el voluntariado, el plan de reciclaje y la memoria de sostenibilidad. Bueno, no. Las iniciativas de sostenibilidad están en diferentes áreas de la organización, entonces hay que identificar cuáles son. La estrategia de sostenibilidad es una estrategia de estrategias, es una metaestrategia, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces necesitamos ver qué iniciativas ya hay en las áreas que le aportan a esos temas críticos. Y después veremos las iniciativas que nos faltan. Yo siempre pongo este ejemplo, es como cuando, bueno, voy a construir una casa, entonces la materialidad es la base, tiro la casa hacia arriba, las habitaciones son las prioridades de trabajo, yo veo qué de mi casa anterior me sirve, que son los muebles que me traigo de la mudanza, y veo, una vez que coloco los muebles dentro de las habitaciones, qué me falta. Entonces, eso me permitirá plantear iniciativas nuevas. Todas las iniciativas tendrán indicadores que serán monitoreados y que yo transparentaré, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental de cara a una emisión. ¿Por qué? Porque aunque, por supuesto, en un bono vinculado entenderán que es absolutamente crítico, porque los indicadores que yo voy a seleccionar están dentro de la estrategia de sostenibilidad. Pero incluso aunque sea un bono verde, social o sostenible, que los recursos vayan para algo muy particular, esos proyectos de descarbonización, esos proyectos de eficiencia energética, de abastecimiento con energías renovables, de economía circular, tienen que estar dentro de una estrategia de sostenibilidad. Por eso, en la elaboración del propio marco de referencia tiene la explicación de la estrategia de sostenibilidad, ¿vale? Y me voy a ir a eso en este momento. Esto es un ejemplo de un marco, ¿vale? Es el marco del bono verde, un extracto de la información del marco del bono verde de Banco de Bogotá, ¿vale? Que es muy didáctico, por eso lo tenemos acá. ¿Cómo empieza el marco? ¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad? ¿Cuál es la política de sostenibilidad? ¿Dónde puedo encontrar la información de la gestión en sostenibilidad de la empresa? Es decir, la memoria de sostenibilidad, ¿vale? Es decir, el marco de referencia. Y después ya está a la derecha cuáles son las actividades dentro de los principios de bonos verdes de IGMA a los que voy a destinar el capital. Hay una explicación detallada de cada una de ellas que no aparece en pantalla y luego hay un anexo con los indicadores de impacto que yo me comprometo a medir en el uso de recursos que haga para cada una de esas categorías. Es decir, los indicadores que voy a utilizar en el caso de las actividades que entren dentro de la generación de energía renovable. Hay otro conjunto de indicadores para las actividades de eficiencia energética, otra para los proyectos de manejo de residuos que voy a financiar. Bueno, pues esto es lo que compone un marco. Entonces, parte por explicar la estrategia de sostenibilidad. De ahí la importancia, ¿vale? Y después viene el reporte post-emisión. Y este reporte post-emisión, y os lo quiero enseñar ya en esta recta final, también desde un ejemplo, ¿no? El reporte post-emisión también da un contexto de la estrategia de sostenibilidad, ¿vale? Y después, qué porcentaje de los recursos he utilizado, qué porcentaje he utilizado por tipología de actividad, que es lo que veis en verde. Este es el reporte post-emisión del bono verde de FEMSA, un embotellador. Y después los indicadores principales de impacto que están a la derecha, ¿vale? Con la declaración del proceso de verificación de revisión por tercera parte de la información que os decía se da en el marco y también se da en el reporte post-emisión, ¿vale?
Entonces, cualquier documento relacionado con la emisión, si os dais cuenta, comienza por contextualizarlo dentro de la estrategia de sostenibilidad, por dar ese contexto de estrategia de sostenibilidad. De ahí la importancia. En el reporte post-emisión yo puedo hacer un reporte separado. Suele ser lo habitual en el caso de un bono verde social o sostenible. ¿Por qué? Pues porque va a un perfil de público muy concreto, que es el mercado financiero. Pero es verdad que también lo puedo hacer dentro de mi memoria de sostenibilidad. Esto que veis aquí es Rotoplas, una empresa de soluciones de agua, que lo que hace es meter la información dentro de su memoria de sostenibilidad en un apartado específico que tiene para ello. Pues hay que transparentarlo, da igual el lugar, ¿vale? Esto depende mucho de la organización. Y cierro con esto, ¿vale? Este es un ejemplo detallado que vamos a ver en un minuto, paso a paso, de un bono que desarrollamos, del que participamos en Ecuador. Este es un reporte post-emisión, el Banco Bolivariano, un bono azul, o sea, un bono verde con características azules. Entonces, si nos damos cuenta, aparte de contar la estrategia de sostenibilidad, que es con lo que parte, luego explica las tres actividades principales o bloques de actividad a los que van destinados los recursos: desarrollo, producción marina y acuícola, gestión de aguas residuales, economía circular, ¿vale? Luego las condiciones, los criterios de elegibilidad en cada una de esas actividades, ¿vale? Em, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, que esto también es muy, muy interesante. Detalle de actividades y alineamiento en cada uno de los tres bloques. ¿Cuál es el proceso de evaluación y selección de los proyectos? Lo habíamos hablado al principio. Y después, de manera muy importante, la gestión de los recursos y lo más relevante, como los datos de colocación y los datos de impacto. Estos son los datos de colocación por cada una de las categorías y luego ya vienen los indicadores de impacto para cada una de esas categorías. Si veis, cada tabla tiene unos indicadores de impacto específicos y anualizados, ¿no? Los de cada año desde la emisión del bono, ¿vale? Obviamente esto, ¿qué significa? Que también es muy importante que haya una muy buena sistemática y control de la información de sostenibilidad interno. Si no, va a ser difícil poder llegar a este detalle de información. Cierro aquí, que estamos sobre el tiempo y bueno, sí me gustaría ver si hay alguna pregunta. No sé si el equipo de Pacto me podéis ayudar a ver si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y si no, si quieren formular las preguntas ahora, también bienvenidas. Muchísimas gracias, estimado Pablo, por compartirnos esta valiosa exposición, sin duda bastante aclaratoria. En esta etapa abrimos ya el espacio, como bien indicaba Pablo, para las preguntas, respuestas, comentarios. Todavía tenemos unos minutitos. Así que los invitamos a los participantes a poder compartir sus dudas, sus consultas en el chat. Ya tenemos una pregunta. O también levantar la manito y abrir su micrófono. Eh, Aquí tenemos, voy a leer las preguntas que están en el chat. Tenemos la pregunta de José Manuel. Nos dice, buenos días Pablo, gracias por la presentación. El último tiempo se ve un auge en finanzas sostenibles, por lo menos es lo que se percibe en medios de comunicación y redes sociales, lo que significaría que las entidades financieras cada vez son más interesadas en apoyar de forma consciente la sostenibilidad. Sin embargo, el hecho que el Greenium esté disminuyendo por mayor oferta significa que las financieras se están basando solamente en oferta y demanda y no en un compromiso real de apoyar la sostenibilidad. Es una pregunta. No, porque en el Greenium influyen varios factores. Em, yo he sido muy claro en cuál es el factor que influye principalmente, que es la relación entre la oferta y la demanda. De hecho, lo podemos ver en el caso de la disminución del Greenium en Europa respecto a países regiones donde el mercado está menos desarrollado. No tiene que ser tampoco una preocupación en este momento para América Latina porque queda recorrido de mercado todavía por hacer. Más bien es un llamado a aprovechar estas etapas de construcción del mercado donde las ventajas van a ser mayores que quizá más adelante, donde la situación de madurez pues ya nos elimina algunas de esas ventajas. Hay mayor riesgo, pero también hay mayor beneficio.
Hay otros factores que influyen, que están relacionados con el riesgo país, con las tensiones geopolíticas, también con el perfil de entidad. Habíamos dicho que hay mayor greening en las entidades financieras que las entidades de la economía real, por este efecto multiplicador de los impactos que tienen los bancos respecto a una empresa de la economía real. Entonces, influyen varios factores. Lo importante con el greening aquí es no quedarnos atorados en la discusión de si hay o no hay greening, que a veces es la discusión inicial. Yo creo que he sido muy claro. ¿Hay Greenium? Sí. ¿Es el que quisiéramos? No. Tampoco les voy a mentir. Pero en la ecuación, cuando nos sentamos dentro de la empresa a decidir si vamos adelante o no con un fondeo de este tipo, tenemos que poner encima de la mesa los otros beneficios que yo decía. Es decir, no solo las condiciones financieras de la operación, es que es una operación que voy a colocar con prácticamente seguro el 100% del valor de la emisión. Voy a atraer un perfil de inversionistas que de otra manera no comprarían mis títulos de deuda y que además son inversionistas más formales, de medio y largo plazo, que se van a quedar conmigo, que van a respaldar transformaciones de la organización. Entonces, hay una serie de beneficios adicionales que tenemos que poner encima de la mesa al momento de hacer la ecuación, ¿eh? Porque si nos concentramos solo en el Greenium, la discusión probablemente no avance, ¿vale? De acuerdo. Aquí tenemos de un comentario de Carlos, dice entidades certificadoras o de validación y seguimiento. Ahí no sé si Carlos quiere. Sí, a ver, Bolivia tiene una situación particular, muy particular. Em, los procesos de IGMA, o sea, si lo que estamos utilizando es IGMA, la relación de entidades para poder ser quien dé la opinión de segunda parte, quien participe como tercero en la emisión y en el reporte post-emisión es más amplio. Si es bajo CBI, tiene que estar acreditado por CBI. Ahí sí que el ecosistema es más cerrado. Lo que pasa en Bolivia es que las entidades, tanto para dar el OK en la emisión como para el reporte post-emisión, tienen que estar constituidas en Bolivia y cumplir las condiciones que ha establecido la regulación boliviana. La más compleja es estar constituidos en Bolivia, ¿vale? Eso ha limitado la oferta para el desarrollo de estos procesos en Bolivia porque no se pueden beneficiar de quienes desarrollan estos procesos fuera del país, ¿vale? Es una situación muy particular de la regulación de Bolivia, ¿vale? Entonces, en Bolivia la lista es muy corta pues, es la que es, ¿no? Creo que en este momento hay dos alternativas, si no me falla la memoria, porque tienen que cumplir eso, ¿vale? En otros países esa situación no se da, o sea, pueden utilizar cualquier proveedor internacional en el que confíen o, y esto es importante, en el que confíe el comprador principal de la deuda. Cuando yo me meto en una operación de este tipo, normalmente ya tengo un fondeador ancla. No me la juego al 100%, ¿se me explico? No lo monto y luego voy al mercado a ver si me lo compran. Yo ya hice un roadshow inicial, entonces yo ya tengo comprometido una compra de una parte significativa del bono, normalmente por uno o varios fondeadores. En el caso de los países de región andina, normalmente son bancos de desarrollo multilaterales, ¿sí? Entonces, esos bancos de desarrollo multilaterales, esos fondeadores ancla, también puede ser un gestor de activos, un fondo de pensiones, por ejemplo, que han sido muy importantes en la compra de los bonos en Bolivia. Normalmente son ellos los que deciden quién va a ser el tercero, ¿sí? Tengo que ser muy claro. O sea, normalmente quien te va a comprar te dice en quién confía de cara a dar esa opinión o esa revisión por tercera parte. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? Que esa confianza no puede, tiene que ser de alguien que esté constituido en el país. Es lo que reduce las posibilidades. De acuerdo. Aquí tenemos varias preguntas, Iván Pablo. A ver, siguiendo, ¿qué recomendaciones para la verificación del impacto post emisión de bonos? Primero, que los indicadores de impacto estén en el framework, en el marco. Esto es lo más importante, ¿sí? Que desde el principio, desde que establezco las reglas del juego de la operación, yo ya digo cómo voy a medir el impacto. Entonces, ahí veis el ejemplo de Banco de Bogotá, ese anexo donde va la relación de indicadores de impacto que yo voy a usar para cada tipo de actividad. Después, esos indicadores que yo ya estoy declarando que no me pillan de sorpresa, los tengo que integrar dentro de mi sistema de recopilación y monitoreo de información, ¿vale?
para que yo no vaya a levantar esa información corriendo a última hora porque tengo que hacer un reporte post-emisión, sino que yo ya los tengo integrados dentro de mis sistemas de levantamiento y monitoreo de información. ¿Vale? Valga la redundancia, pero eso es fundamental. Entonces, lo más interesante es que si yo tengo una estrategia de sostenibilidad que ya estoy monitoreando indicadores clave, dentro de ese dashboard, de ese tablero de indicadores clave, voy a meter los indicadores de impacto de la operación de deuda. En el caso de los verdes sociales y sostenibles, en los vinculados, es prácticamente seguro que ya estaban dentro del cuadro de mando los indicadores, ¿vale? Entonces los meto y les doy ese seguimiento, ¿vale? Puntual, periódico, mejor dicho, y luego genero el reporte post-emisión, que tiene que tener el grado de desagregación que habéis visto, por ejemplo, en el caso del Banco Bolivariano, o sea, es un reporte duro. Y el reporte tiene que pasar por la revisión de un tercero, que en este caso será una revisión concentrada en garantizar que la información que yo estoy proporcionando, como dicen los auditores, y nosotros también auditamos algunas operaciones, es que no hay ningún eh, hecho, ninguna elemento que haga dudar de que la información no sea cierta. ¿Sí? Esa es la manera en que trabajamos los auditores de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que hará el tercero, asegurarse de la trazabilidad de la información. Tenemos otra pregunta, estimado Pablo. Dice, en su experiencia, ¿has visto alguna forma de materializar el impacto en una porción de la tasa de rendimiento de la inversión? Los indicadores de impacto de este perfil de operación son indicadores hacia el exterior. El rendimiento de la inversión es un indicador hacia el interior, de beneficio interno. Entonces, no digo que no sea importante monitorear, pero lo que se está buscando en el reporte post-emisión y lo que se declara en el marco son los indicadores de impacto que yo genero desde el punto de vista social o ambiental, dependiendo del tipo de operación, o ambos, en mi entorno. Ahí sí es importante que tengamos claro que es más fácil medir el impacto el impacto ambiental que el impacto social, ¿vale? El impacto ambiental de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducción en la utilización de materiales, bueno, son indicadores de impacto más fáciles de monitorear. En el caso social es más complicado porque es muy importante que diferenciemos indicador de actividad, indicador de resultados e indicador de impacto. Y si me voy antes, indicador de insumo. Esto es el modelo lógico, ¿no? Entonces, lo que yo le meto en operación es un indicador de insumo. Indicadores durante la operación, actividad. Resultado, número de personas beneficiarias, por ejemplo. Entonces, en los bonos sociales, número de personas beneficiarias. Muy bien, pero eso es un indicador de resultado. El impacto, es decir, la transformación, la mejora de su nivel educativo, la mejora en la salud, la mejora en el acceso a financiamiento. Esos indicadores de impacto son más difíciles en el caso social, lo cual no significa que no se midan. Ahí está el ejemplo de Bancosol, que a través de una emisión de un bono social está comprometido y está estableciendo los indicadores y los va a reportar. Pero también es importante que tengamos en cuenta eso, que cuando nos metemos en un bono social suele ser más complicado medir el impacto que en un bono verde. Pero los indicadores de impacto son indicadores hacia el exterior, ¿vale? Esos, ese ejemplo que se planteaba es hacia el interior, que es interesante sobre todo para la toma de decisiones interna y el análisis de futuras operaciones. Tenemos ahí la manito levantada de Carolina. ¿Cómo está? Adelante. Buen día. Pablo, muchas gracias por la presentación. Respecto a lo que comentaba hace unos minutos, en el caso de Bolivia es importante la participación de la gestora, ¿no? Para la compra de estos bonos. Si usted ha estado un poco analizando, revisando cómo está esta situación, si la gestora está interesada, por ejemplo, en los bonos temáticos, se ha avanzado en ese tema, si está más orientado a los bonos verdes o a los bonos sociales. Gracias. O sea, en Bolivia, de las emisiones actuales, que es que son dos, que sí, que tampoco, eh, no le resto valor, pero no podemos hablar de una generalidad todavía porque el mercado es pequeño. La gestora ha tenido un papel fundamental y bueno, no me dejará mentir aquí Bancosol, por ejemplo, que quienes han comprado su operación. Al final,
vamos a jugar a un equilibrio entre compradores internacionales, principalmente bancos de desarrollo multilaterales, que son los que están movilizando las compras en el Perú o en Colombia, ¿vale? En Ecuador, y luego la compra de los interesados locales, que son gestores de activos públicos o privados. Obviamente, el público es el que mayor peso tiene. Va a ser una combinación de ambos. ¿Qué está pasando ahora? Que es verdad que la situación socioeconómica y política de Bolivia dificulta la inversión del exterior, la compra del exterior. Por eso las operaciones más recientes en Bolivia han estado tan concentradas en compra local, ¿vale? Porque aunque estos fondeadores estén interesados en este título en este tipo de deuda, les está costando mucho comprar operaciones en Bolivia, ¿vale? Por sus propios controles de riesgo, ¿sí? Al momento que la evolución de Bolivia permita que se reduzca ese riesgo y que, bueno, cuestiones con la dolarización de las operaciones, etcétera, entonces será más fácil que también se pueda abrir a la captación, a la compra de estos títulos de deuda por parte de terceros, y esos terceros serán fundamentalmente bancos de desarrollo multilaterales por el perfil de país que es Bolivia, que además suele ir acompañada de asistencia técnica. Es decir, que además nos van a ayudar a resolver estas brechas de sostenibilidad que se dan en el proceso. Por eso es tan interesante como perfil de fondeador. La gestora no nos ayuda a resolver nuestras brechas de sostenibilidad, compra como compraría otra cosa. Pero sí hay un apetito entre cualquier gestor y entre cualquier fondeador que tiene un tema de fondo, y es diversificar la tipología de activos de la cartera. Y un instrumento financiero de este tipo es un instrumento menos riesgoso, porque es un instrumento que nace desde la propia concepción de actividades que tienen una vocación de futuro. Entonces, son instrumentos más sólidos, están mucho más analizados también. Ya hemos visto todo el proceso. Gracias, Pablo. Gracias. Dos preguntas más. Aquí tenemos, ¿cuál es tu recomendación para desarrollar un bono para abordar la problemática de la deforestación, que es un ejemplo concreto de doble materialidad de impacto y financiera, e involucra a las empresas agropecuarias y a las entidades financieras? Ahí pregunta Harold. Pues a ver, no me tengo que inventar la rueda, ¿eh? Hay dos bonos de biodiversidad emitidos ya en la región por bancos. De nuevo, el efecto multiplicador de la banca. La banca lo emite y luego lo canaliza a través de productos financieros verdes que están especializados en actividades que contribuyen a reducir la deforestación, ¿vale? Entonces esto está pasando en dos bonos de biodiversidad en Colombia, BBVA Colombia y Da Vivienda, y un próximo bono en Ecuador, Banco Bolivariano, en 6 semanas. Entonces, ¿es posible emitir deuda destinada a actividades que contribuyan a reducir la deforestación? Sí. Sería un bono de naturaleza, un bono de biodiversidad, donde utilizaríamos los principios de bonos verdes de ICMA, pero además utilizaríamos el marco de finanzas para la biodiversidad del IFC. Y con eso se hace una emisión que estará destinada, en el caso de que sea un banco, a clientes con actividades que demuestren la reducción a la deforestación por la propia actividad o por algún tipo de certificación que tenga. Es una manera muy rápida de acreditarlo. Por ejemplo, clientes que tengan certificado de CSC, bueno, me pueden demostrar que no están entrando en prácticas de deforestación. Y en el caso de que yo sea una empresa de la economía real que esté relacionada con esto, bueno, pues las actividades de mi CAPEX que están destinadas a reducir la deforestación o proyectos que cumplen la no deforestación en el uso de los recursos. Se puede hacer, ¿eh? Ya hay dos casos emitidos en bancos y uno tercero que va a salir. Operaciones de empresas de la economía real destinadas específicamente a esto. eh, no deuda, papeles, bosques amazónicos en el Perú tuvo una operación, pero no fue propiamente deuda, fueron unos títulos de otro tipo. em, y una papelera en Ecuador que ha emitido un bono verde para comprar materia prima certificada FSC. Bueno, en parte conecta, pero todavía es un escenario incipiente, pero se puede, ¿eh? Y hay un marco del IFC destinado a eso. Buenísimo. Aquí la última consulta, Pablo. Estimado Pablo, buen día. Gracias por la exposición. Ahí escribe Ricardo Pericón.
Indicaba que gran parte de la colocación de los bonos es más por cumplimiento que deben tener inversionistas y fondos en bonos temáticos o etiquetados. Según su experiencia, ¿qué porcentaje de la inversión en bonos temáticos sí es por la causa sostenible más que cumplimiento? Muchas gracias. Uf, difícil responder a esto. A ver, nosotros tenemos que diferenciar. Uno, fondeadores que 100% aplican criterios ASG sobre la totalidad de sus inversiones, fondos de impacto, que hay, europeos y en la región, sobre todo. Esos solo se mueven con estos criterios. Entonces, o es un mecanismo de este tipo, o no lo voy a tener encima de la mesa. ¿Vale? Y luego otros que pueden ser más amplios, es decir, que pueden tener una parte de su cartera en mecanismos tradicionales, pero que se abren a este tipo de mecanismo porque tienen compromisos. Y ahí que hay quien tiene compromisos públicos y compromisos privados, de porcentaje de su cartera que quieren alcanzar etiquetado, o de un valor de cartera que quieren alcanzar etiquetado. Nadie les obliga a que sea un valor concreto, son compromisos que ellos mismos establecen porque consideran que es una cartera menos riesgosa, que les permite evolucionar de cara a ser sostenibles en el medio y en el largo plazo, sostenibles financieramente, pero nadie les obliga a algo. Sí es verdad que hay algo que está pasando en la región, que está impulsando esto, y es que se está pidiendo a través de regulaciones de transparencia y os ponía los dos casos particulares, las aseguradoras como inversionistas institucionales y los gestores de activos, especialmente los fondos de pensiones, transparenten el porcentaje de su inversión en el que aplican criterios ASG. ¿Vale? Esto para los gestores de activos ya pasa en Chile, en Colombia y en México. Y en México también pasa para las aseguradoras. Entonces ahí lo que tenemos es a los reguladores pidiendo transparencia. No dicen tú tienes que alcanzar X porcentaje, pero te dicen me tienes que transparentar cada año el porcentaje. Cuando te piden una foto, te están empujando a que tú salgas bien parado en la foto, ¿no? Es una manera de empujarte a eso. Y cuando una empresa, por ejemplo, un gestor de activos, tiene que invertir con criterios ASG, tiene una opción más complicada y una opción más sencilla. La opción más complicada es plantear un sistema de evaluación ASG interno. Entonces tiene que ir activo por empresa, evaluando ellos. La opción más rápida es, si yo compro un instrumento de deuda de este tipo, yo ya lo puedo asignar directamente, porque los controles ya los paso otro, ¿no? Es decir, yo me fío del proceso. Entonces, por eso la manera más rápida que tienen para desarrollar cartera es comprar títulos de deuda etiquetados. Y eso mueve el mercado en esos casos. Entonces, vamos a ver más regulaciones de este tipo en la región, porque es el caso europeo. O sea, donde gestores de activos, inversionistas en su rol o sea, aseguradoras en su rol de inversionistas y probablemente la banca respecto a las carteras de inversión, incluso respecto a las carteras de crédito, vayan a tener que transparentar la incorporación de criterios ESG y la manera más rápida es comprar títulos de deuda etiquetada u otros instrumentos etiquetados, pero el principal es deuda. Va a crecer. Resumen, va a crecer la fracción en esos casos, en los que hay carteras mixtas, con criterios y sin criterios. Excelente, muchísimas gracias, estimado Pablo. Le hemos robado unos minutos más de su tiempo. Con Sin gusto. duda hay muchas interrogantes. Eh, Estamos por concluir nuestra segunda sesión. Agradecer a todos por su asistencia y les pido por favor que puedan encender su camarita para poder sacar eh, la captura de esta sesión y también indicarles que en los meses de octubre y noviembre les vamos a hacer llegar también la invitación. Vamos a tener talleres presenciales sobre la elaboración de bonos temáticos en Santa Cruz dirigido para el sector privado y en La Paz para el sector financiero. Así que estén atentos a esta convocatoria. Y también muchas gracias para quienes están encendiendo su camarita. Vamos a sacar la sesión, la captura de esta sesión. Con la cuenta de 3, 1, 2, 3. Excelente, muchísimas gracias nuevamente a usted, Pablo.
por la excelente presentación de esta mañana y desearles a todos que tengan una excelente jornada. Hasta una próxima. Gracias a todos.